Claro, muchas condiciones en contra. Bueno, está bueno porque vi que por ahí costaba un poquito entenderlo, así que si lo vieron al final de la clase, capaz que terminó de quedar claro. Bueno, vamos a poner a grabar ya, vamos a arrancar, llegamos a los casi 70, así que los que estén dormidos van a tener que ver la primera parte. Encontrando lo que quiero compartir. Ahí ven la máquina de estado, la máquina de estado, la slide. Sí, profe. Bien, el PPT. A ver, me sale el inglés. No voy a esconder esto. Acuérdense que como escondo los controles no veo los chats, así que sí, ni el que levanta la mano. Así que si quieren decir algo, sáquense el micrófono, así los escucho. Ahí estamos. Bueno, para repasar lo mismo que repasamos la clase pasada, ¿no? Estamos en el contexto de el proceso unificado de desarrollo, que organiza el desarrollo de software en distintos workflows. ¿Se acuerdan que los workflows se instancian en las distintas iteraciones que van a ir formando las fases del proceso unificado de desarrollo? Los workflows son estos que ven acá, ¿sí? El de modelado de negocio, que es el que agrega el RUP, no tiene el proceso unificado, pero es uno de los que deben haber visto el año pasado. Después el workflow de requisitos o de requerimientos, el de análisis, el diseño, el de implementación y el de prueba. Nosotros estamos trabajando ahora en el contexto del workflow de análisis, centrados en el modelo de análisis, ¿sí? Las salidas de los workflows, ¿sí? Lo que yo genero, yo hago un conjunto de actividades para generar algo, para poder desarrollar el software. En el caso del workflow de análisis es el modelo de análisis. Vimos que para generar estas salidas, la herramienta que utilizamos, las herramientas son los diagramas del lenguaje de modelado unificado, ¿sí? Y nosotros ahora estamos aprendiendo cómo usar uno de los diagramas, que es el de máquina de estados. Bueno, ahí está, ¿no? Teníamos el parados en el workflow de análisis, las entradas, es la salida del workflow de requerimiento, y nosotros nos vamos a enfocar en algunos en particular que necesitamos para avanzar con el modelo de análisis. Y ahora estábamos enfocados en las clases de análisis y en cómo refinábamos esas clases de análisis, cómo les agregábamos comportamiento, cómo determinábamos cuáles eran los posibles valores que iban a tomar distintas instancias de algunas clases. Entonces ahí, para determinar eso, es que usamos el diagrama de máquina de estado. Entonces ayer vieron en el frigorífico qué comportamientos agregábamos en un remito en función de su cambio de estado, y qué comportamientos agregábamos en un corte en función de su cambio de estado, y cuáles eran los valores que podían tomar esos estados del remito y del corte. ¿Sí? Lo mismo van a hacer para una o más clases del ejercicio de las líneas aéreas. Ya definieron qué clase o qué clases son las que necesitan máquina de estado. No, profe, nos pidió la profe de la clase vuelo nomás. Bueno, esa era la pregunta, justamente. ¿Qué clases son las que van a tener que hacerle la máquina de estado, el vuelo? ¿Y el vuelo qué tipo de clase es? No estoy ¿Las leyendo. transaccionales, profe? Exactamente. El vuelo también es una transacción, ¿sí? Es algo que muestra movimiento en el sistema, ¿no? Justamente vuela.
Pero esto de tiene un origen, tiene un destino, ¿sí? Ocurre en un determinado momento de tiempo, tiene una duración, ¿sí? Por eso decimos que es una transacción. Bueno, la definición de qué es un diagrama de máquina de estados, ¿sí? Antes, en las versiones anteriores de UML tenían otro nombre, se llamaba diagrama de transición de estados, más de una vez nos confundimos de nombre. El nombre ahora es máquina de estados, ¿sí? Pero es un diagrama que muestra transiciones entre estados, ¿sí? Esto de una secuencia de estados que un objeto puede tomar. Acuérdense que es un diagrama de comportamiento, pero de clase, ¿sí? Entonces muestra el comportamiento que pueden adquirir muchos objetos, todos los objetos que sean instancias de esa clase. No se concentra en el caminito de estados que puede seguir un solo objeto. Para eso tenemos otros diagramas, como el diagrama de timing, que vamos a ver si llegamos más adelante. Es uno de los diagramas de UML 2.0 de comportamiento, pero ese es dinámico y es de objetos. Este es de clase, porque muestra los estados, todos los estados posibles. ¿Y cuáles son las transiciones para llegar a esos estados y qué eventos y qué acciones pueden llevar a hacer ese cambio de estado de una instancia de un objeto en particular? ¿Hasta ahí se entiende? Sí, profe. Gracias. A ver si dejo el chat chiquitito por acá. Y no tan chiquitito. Bueno, esto es un poco lo que decíamos recién, ¿no? Es de comportamiento, es dinámico, pero es de clases, es lógico, ¿sí? El único diagrama físico que vamos a ver cuál era, ¿se acuerdan? Dentro de los diagramas de UML, lo vamos a ver más adelante. Que muestra componentes físicos del software y no lógicos. ¿Alguno se acuerda? Hay uno que vamos a ver al final del año, a mediados de segundo cuatrimestre. Ninguno se acuerda. El diagrama de despliegue, ese es el diagrama físico que vamos a ver más adelante. Todos los otros que vamos a ir viendo durante el año son diagramas lógicos, ¿sí? Así que nada, no se equivoquen, todo el resto lógico. ¿Por qué? Porque está mostrando software, ¿sí? Las abstracciones. Acá nos concentramos en una clase que modelamos, que es una abstracción de la realidad. Bueno, ya dijimos un poco para qué se usa. Nosotros estamos enfocados en usarlo para refinar clases, pero también lo podemos usar para trabajar con actores, con subsistemas. Se usa también para modelar los estados en los que puede pasar un sistema en tiempo real. Así que nada, tiene distintos usos. ¿Y qué contiene? De mínima, contiene estados, las transiciones entre esos estados y los eventos que generan las transiciones entre esos estados. Eso es lo básico, que es lo que vimos en la clase pasada. ¿Sí? Repasemos. Vimos lo que son los estados y lo que son los pseudoestados. ¿Cuáles eran los pseudoestados? Estado inicial y final. Exactamente. Que eran marcadores para los estados, ¿sí? Para poder señalar alguna información extra respecto de algún estado. En el caso del estado inicial, indicar cuál es el estado en el que una instancia de esa clase se puede crear, cómo puede empezar a existir esa instancia. Y en el caso del estado final, es un estado al que puede llegar una instancia y del cual no va a volver a cambiar. Se va a quedar ahí y va a existir por siempre ahí, ¿sí? O va a dejar de existir. Después vimos lo que eran las transiciones, y sobre una transición tenemos estados origen, un estado origen y un estado destino, pero desde un estado origen pueden salir muchas transiciones, y a un estado destino pueden llegar muchas transiciones. En particular también hablamos de las transiciones que les llamamos self, que sirven para indicar que en realidad no hay un cambio de estado, y lo marcamos cuando hay un evento que puede generar algún cambio de estado, a veces sí, a veces no. Ese a veces lo determinan las condiciones de control, que es lo que vemos ahí,
entre corchetes. Si nosotros tuviéramos que escribir el código de una condición de control, ¿cómo se imaginan que vamos a escribir ese código? Puede ser en un proceso, claro, exactamente. Lo más importante es que va a tener una condición. Es un if o un switch. Seguramente que algún tipo de control de estos, del software, vamos a tener que escribir en el código. Porque lo que estamos diciendo es, si o if pasa determinada cosa, no cambio de estado. If sí pasa, cambio de estado. O al revés. Si pasa esto y esto, o si no pasa esto ni esto, bueno, y así. ¿Se entiende? Entonces, la condición de control nos está dando más información para que al momento de escribir el comportamiento de estas clases tengamos en cuenta que hay algunos cambios de estado que tienen alguna lógica de negocio por detrás que vamos a tener que manejar con nuestro código, que vamos a tener que resolver. ¿Me explico? Sí, profe. Bien. Llegamos a los 80, bien. 81, ya rompimos el récord. Bueno, de nuevo, claro, Francisco y no me acuerdo quién más había dicho de que podría ser algún proceso iterativo. También, digamos, en la medida en que, por ejemplo, sea, no sé, estoy en el pedido y es el cambio de estado de todos los detalles del pedido. Entonces ahí la condición va a ser cíclica, ¿sí? Lo que sí, acuérdense, y por supuesto que sí es un if que tiene muchas condiciones, y bueno, en una de esas lo resuelvo con un ciclo, tenemos como distintas cosas. Lo que quiero que quede claro es que hay una condición, que en el código se traduce, en la traducción básica es un if, puede ser un if, un switch case, bueno, hay distintas opciones. Después, cuando usamos ciclo, y si tengo varios objetos, instancia de alguna clase, pero acuérdense que cuando estamos definiendo estos comportamientos, este método de acá, eliminar o cantidad, estamos parados en un objeto particular, instancia de la clase sobre la que estoy haciendo la máquina de estado, ¿sí? En este caso era un pedido, pero es un objeto pedido. Entonces no puedo recorrer sobre mí mismo varios objetos pedidos. Yo soy uno y estoy preguntando sobre mí, ¿sí? ¿Se modificó o no se modificó el pedido? Luego, si no se modificó el pedido, tengo que actualizar todos los detalles. Ok, ahí puede haber un while para que yo llame muchas veces al método que hace que se cambie el estado a eliminado, por ejemplo. Entonces, ese estado de eliminar podría ser del detalle del pedido, pero adentro del eliminar no tiene el if. En realidad lo tenía afuera y lo llamé al eliminar muchas veces. ¿Quedó claro, chicos? Sí, sí. Ok. Bueno, para ver los otros conceptos que nos quedan de máquina de estados, una aclaración es que no vamos a ver absolutamente todo lo que tiene que ver con máquina de estado. Hay un montón de cosas y después de relaciones con otros diagramas y demás. Eso no lo vamos a ver hoy y muchas cosas no las vamos a ver en el teórico, que no quiere decir que no las tengan que estudiar. Vamos a hacer foco de nuevo, porque siempre la idea es que primero que nada, lo que no se nos pase es lo que tiene práctico asociado, para que ustedes puedan practicarlo. El resto les toca estudiarlo y se me preguntan dudas si tienen. Entonces vamos a trabajar con un ejercicio particular. Espérense que escondo esto de nuevo porque no leo los títulos. Vamos a trabajar con un ejercicio que es sobre solicitudes de requerimientos de software, ¿sí? Es cuando esto es una empresa de software donde nos hacen una solicitud para un pedido para desarrollar un software, ¿sí? Entonces, ¿cómo es ese proceso que arranca con un pedido muy simple? Y bueno, por supuesto que vamos a tener que relevar y demás para desarrollar el software en sí. ¿Qué información necesitamos para poder pensar en una máquina de estado? Sí o sí. Recuerden que en la pizzería que hicimos, que fuimos a buscar primero que nada.
En la pizarría, profe, primero sacamos los casos de uso y después hicimos el diagrama de clases. Perfecto, todo eso lo necesitamos, pero cuando queremos empezar a ver qué estados posibles puede tomar una clase en particular, que ya identificamos que necesitamos modelar, exactamente, Nicolás, las reglas de negocio. Las reglas de negocio las repasamos y nos fijamos qué reglas de negocio afectan o no a la máquina de estado de alguna clase particular del dominio, ¿sí? Acá nos estamos enfocando en la clase solicitud de requerimientos. Hago una aclaración, no es que voy a poder armar la máquina de estado nada más que leyendo las reglas de negocio. Si no tengo contexto no lo voy a poder hacer, así que tengo que saber cuáles son los alcances, tengo que conocer el diagrama de clase. Si no lo tengo el diagrama de clases de modelo de dominio, que en el parcial no lo van a tener, lo voy a tener que pensar primero. Voy a tener que armarme un esquema de cómo me imagino el modelo de dominio para poder trabajar sobre la estructura y el comportamiento de alguna clase sobre la que tenga que modelar una máquina de estado. Ahora, voy a tener, sí, las reglas de negocio, entonces, ya sea escritas en la descripción del dominio o con un listado, y lo que tengo que estar atento es a ver cuáles me son útiles para armar mi máquina de estado. Acá vamos a listar las que nos sirven, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con una solicitud de requerimiento? La crea el cliente y le pone ciertos datos vinculados al cliente. ¿Quién es? ¿Qué producto necesita? Si es que ya existe ese producto, supongamos que es una solicitud para hacer un cambio, ¿sí? Una mejora en el software. ¿Qué tipo de solicitud es? Por ejemplo, cambio o software nuevo y así. Se crea con un número, una fecha, etc. ¿Sí? Se crea, esto es una transacción, ¿cierto? Cuando se crea, queda pendiente de análisis, ¿sí? Hasta que la analice el analista de requerimientos. El analista de requerimientos la va a analizar, va a ver si es un requerimiento válido o no, y en función de eso, o la desestima si no es válido, o la deriva al equipo de desarrollo que va a preparar una propuesta al cliente para decirle, mira, esto te va a costar tanto, lo podemos hacer en tanto tiempo, y si nos dan el ok nos ponemos a trabajar, ¿sí? Entonces, una vez que el analista la deriva, hay un consultor que se encarga de preparar esa propuesta y se la envía al cliente para que la analice. Esta propuesta, como les dije, ¿no? ¿Cuánto tiempo, cuánta plata me va a llevar? El cliente la analiza y puede aceptar la propuesta y decir, listo, hagan el desarrollo, o puede decir, no, no me sirve, gracias, y nos rechaza la propuesta. Si el cliente la acepta, esa solicitud queda pendiente de inicio hasta que la tome el equipo de desarrollo y empiece a trabajarla. Cuando la toma, se inicia el proceso de desarrollo, todo el proyecto del desarrollo, se distancia el proceso. Dentro del desarrollo, no nos olvidemos que vamos a hacer requerimientos, necesidades, lo mismo de siempre, ¿sí? O sea, las distintas etapas o fases o workflows por los que pasa un proyecto de desarrollo de software. Una vez que lo terminamos, lo dejamos listo, o sea, lo desplegamos y le decimos al cliente, bueno, ya está desplegado, decime si está ok. Si está ok, se cierra la solicitud de requerimiento, que es la que dio origen al proyecto de desarrollo de software, ¿no? El proyecto de desarrollo de software fue todo lo que hicimos vinculado a la regla de negocio anterior. Ese cliente nos puede cancelar, espérense, borro el chat, cancelar la solicitud en cualquier momento antes de que me acepte el despliegue, ¿sí? Pero yo puedo estar haciendo el desarrollo y que me lo cancele, que me diga, no, ya no lo quiero. Después habrá un problema contractual de cómo resolvemos, cuánto me paga, cuánto no y demás, pero la solicitud se corta ahí, ¿sí? También nos puede llegar a pasar que se tenga que interrumpir, ¿sí? Todo el desarrollo, si ya se empezó, o incluso antes, digamos, una vez que se creó, desde que se creó, hasta que, hasta cuándo nos dice que podíamos, pero básicamente sería este el mismo momento que se puede cancelar, o sea, hasta antes de que se acepte el despliegue,
se puede interrumpir. ¿Y qué pasa cuando lo interrumpo? Lo que estoy haciendo es decir, bueno, no sé, estaba pendiente de inicio, pero la dejo ahí, o empecé el desarrollo, pero lo dejo ahí porque, no sé, el que a la persona que tenemos que relevar está de vacaciones, no podemos avanzar, o porque hay algún problema contractual, lo que sea, la interrumpo, la suspendo, hasta que el cliente me dice, bueno, sí, o nos acordamos, sí, arranquemos de nuevo, y lo que tengo que hacer es volver esa solicitud al mismo estado en el que le interrumpí. ¿Se entiende eso? Así que ahí Sí, hay sí. una ida y Sí, una profe. vuelta. Sí, Sí, profe. ok. Bien, y eso sería todo. Fíjense todas las reglas de negocio que nos afectan la máquina de estado de la solicitud de requerimiento. Y así nos queda la máquina de estado, ¿no? Entonces, miren, se creaba la solicitud, estaba pendiente de análisis, la analiza en la lista de requerimientos, ¿sí? Entonces, mientras la está analizando, está en análisis. Una vez que decide que sí es una solicitud válida, pasa pendiente de propuesta, el consultor la toma, prepara la propuesta y se la envía al cliente. Ustedes ven ahí mi puntero, si no, espérense que... Vamos a ver este por ahora. Entonces está pendiente de propuesta, se la mandamos al cliente, el cliente nos la aprueba, se inicia el proceso de desarrollo. Acá se inicia el proceso de desarrollo, hacemos todo el desarrollo, lo desplegamos, nos aceptan el despliegue y se cierra. ¿Y cuáles eran los caminitos alternativos? O sea, otra solicitud de requerimiento. ¿Qué instancia podría pasar? Supongamos que está pendiente de análisis y se analiza pero se desestima, o llegamos hasta que se la enviamos al cliente y el cliente la rechaza, o fíjense que la puedo haber cancelado desde cualquier estado, antes de que se cierre, ¿sí? Ven que salen todos estos caminitos, van hasta cancelado. Y lo otro que podía pasar es que se suspendiera, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa acá? ¿No está faltando algo respecto del estado suspendido? ¿Qué les expliqué yo ¿Puedes recién? retomarlo? Claro, tiene que retomarlo. Sí, habíamos dicho que se podía interrumpir, pero después había que retomarlo. Pero el problema es que tengo que saber a dónde retomarlo, ¿cierto? Tengo que saber de dónde vine, ¿sí? Si yo estaba preparando propuesta y lo suspendí, tengo que saber que venía desde preparando propuesta para volver a preparando propuesta. Entonces hay una manera en la máquina de estado para marcar esa situación. Bueno, esto que estamos diciendo. Y esa es la manera. Con otro pseudoestado que se le llama estado con historia. ¿Qué estamos queriendo decir ahí? Que el suspendido es un estado con historia porque cuando viene desde algún otro estado guarda la historia de dónde viene para poder volver a ese mismo lugar. ¿Se entiende? Entonces fíjense, todos estos llegan al suspendido. El suspendido, ¿qué hace? Como es un estado con historia, puede guardar y decir, ah, vengo desde acá. Entonces después cuando me dicen, nada, tenés que retomar, ejecuto este evento de retomar la solicitud, me fijo en la historia y vuelvo. ¿Se entendió? Profe, Es simplemente para señalarla, es un pseudo estado.
¿Mm? Entonces no es un estado en sí mismo, sino que está diciendo qué estado tiene historia, que en este caso es el estado suspendido. Ahora, ¿Historia del profe es una clase aparte? el historial. Ok, a eso iba. A nivel, esto es la vista, ¿se acuerdan que la vista dinámica de los distintos estados por los que puede pasar la clase? Pero yo con eso resuelvo cómo voy a hacer para asegurarme de que voy a saber a qué estado puedo volver. ¿Me alcanza con haberlo marcado en la máquina de estado? ¿Qué les parece? Que no. Que, yo creo que habría falta una clase aparte. Exactamente. Nos hace falta en algún lugar tener la información de cuál era el estado anterior, ¿sí? Entonces hay distintas formas de solucionar eso. Una, y la más simple, sería tener dos punteros, uno al estado actual y otro al estado anterior, ¿sí? Entonces la solicitud de requerimiento tiene un puntero que apunta al estado actual y otro puntero que apunta al estado anterior. Cada vez que cambio de estado, ¿se acuerdan lo de agarrar las manitos y soltar las manitos? Entonces yo estaba en pendiente de análisis, ese es mi estado actual, mi estado anterior no existe todavía. Cuando digo paso en análisis, en realidad lo que hago es cambiar de manito y decir, no, soltame la derecha, agarrame la izquierda, y lo estoy haciendo al revés. Y con la derecha agarro en análisis, que es mi estado actual. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí. Esa es una forma. ¿Qué otra forma podríamos hacer? ¿Alguno se le ocurre? A la clase a la cual llegue agregarle un nuevo atributo que sea el estado previo. A la Eso. clase a la cual llegue sería el estado al cual llegue. No, o sea, por ejemplo, en análisis, agregar el estado a todas las que lleguen así suspendida, podría Sí. tener un atributo para ver a ver así, que se guarda, no, a excepción de que suspendida sea una clase aparte, suspendida podría llegar a tener el atributo de dónde vino. Bueno, pero ahí como que me complica un poco sin necesidad. A ver, primero, acuérdense que hay una instancia de cada estado y nada más. O sea, todos los objetos, solicitudes de requerimiento, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, que estén en pendiente de análisis, apuntan al mismo objeto pendiente de análisis. Entonces yo no puedo usar el pendiente de análisis de una clase de definición, no lo puedo usar para que guarde información vinculada a una solicitud de requerimiento en particular. ¿Sí? Porque si no, cada vez que haga algo, en realidad estoy afectando a todas las solicitudes que apuntan a ese estado. Entonces, eso está mal. Sí, Tomás, esa es la otra. O sea, o yo guardo la información en la transacción, en la solicitud, y tengo un puntero a mi estado actual, un puntero a mi estado anterior, o yo guardo la información en otra clase, que era un poco lo que estaban diciendo. ¿Cuál es esa otra clase? Por ahí alguno nombre el historial, que es exactamente lo mismo, pero con otro nombre, que la clase cambio de estado. Porque ¿qué guarda para la clase de cambio de estado? Primero que es una transacción, ¿sí? Entonces, es una clase, o cuando sea una instancia, va a ser una instancia vinculada a una única solicitud de requerimiento, con lo cual puedo guardar información de esa solicitud. Y en este caso que vamos a estar guardando, cada uno de los estados por los que estuvo esa solicitud en particular, y cuánto tiempo, o desde cuándo inició, cuándo terminó el estado ese. Entonces, de esa forma, si yo estaba en análisis el domingo a las 3 de la tarde y lo suspendieron porque era domingo, pasa suspendido el domingo a las 5 de la tarde y yo quiero saber cuál era el estado anterior y me fijo antes de las 3 de la tarde del domingo en qué estado estaba. Tengo otra instancia de cambio de estado que tiene esa información. ¿Me expliqué bien, chicos? Sí, profe. Me frenan cuando no se entiende, me lo preguntan de nuevo, intentamos explicarlo de otra forma. ¿Puedes explicarlo de nuevo, profe?
Sí, puedo explicarlo de nuevo. ¿Qué es lo que no se entendió? ¿La parte de cambio de estado o desde antes? Sí, la última parte de la camisa. Bien, bueno. Entonces, yo tengo la solicitud de requerimiento número 5, ¿no? Me la pidió Tomás, hizo un pedido, lo creó por el software que vamos a tener, creó la solicitud número 5 en estado pendiente de análisis. Entonces se creó un objetito, solicitud número 5. Y se creó una instancia de su cambio de estado. La solicitud número 5 fue creada a las 5 de la tarde y su estado inicial es pendiente de análisis. Después vino la analista Agostina, y Agostina empezó a analizar esa solicitud. Entonces cuando la empezó a analizar, la movió, apretó el botoncito de decir, bueno, la solicitud número 5, empiezo a hacerle el análisis. Entonces se cambió de estado en análisis. Cuando se hizo ese cambio de estado, ¿qué pasa? La instancia del requerimiento sigue siendo la misma, es la solicitud número 5. Pero creé otro objeto, cambio de estado, que ahora, no sé, fue el lunes a las 9 de la mañana, Agostín empezó, entonces se creó este otro objeto, cambio de estado, que inició el lunes a las 9 de la mañana. Y el anterior quedó en que se había iniciado el viernes a las 4 de la tarde, cuando Tomás había creado la solicitud pendiente de análisis. Después de que Agostina lo creó, resulta que Agostina se iba de vacaciones. Entonces, dice, bueno, vamos a suspender esto, le avisó al cliente y le dijo, mira, necesito analizar un par de cosas más, así que cuando vuelva de vacaciones lo vemos, y lo pasa a suspender. Aprieta el botón suspender. Cuando apriete el botón suspender, se crea otra instancia de cambio de estado vinculado a la misma solicitud número 5, que dice, el viernes a las 6 de la tarde Agostina suspendió la solicitud número 5. Entonces tengo mi solicitud número 5 asociada a 3 objetos cambio de estado. Una de Tomás, viernes a las 4 de la tarde. Otro de Agostina, que empezó en análisis, que apunta al estado en análisis, el lunes a las 9 de la mañana. Y un tercer objetito cambio de estado, que es el que creó Agostina, que apunta al estado suspendido, y tiene la fecha y hora, viernes, el viernes siguiente, a las 6 de la tarde. Entonces, cuando Agostina vuelva de vacaciones, va a ir a buscar la solicitud número 5 y le va a decir retomar, ¿sí? Se ejecuta el caso de uso número 6, retomar. Entonces, como el estado suspendido guardó historia, porque tiene un objeto, cambio de estado, que dice antes de suspendido estuvo en análisis, y el objeto número 2, digamos, a decir, ¿a dónde tiene que, cuando le dé retomar, a dónde tiene que volver? Tiene que irse en análisis, en propuesta, en desarrollo. Como puede ver, a ver, si yo tengo la lista, el vector de cambios de estado por los que pasó, ¿cuál es el anterior a suspendido? El anterior a suspendido es el que apunta en análisis, listo. Entonces creo otro objetito, cambio de estado, el número 4, que apunte en análisis, el lunes siguiente a los 15 días a las 9 de la mañana. ¿Ahora me expliqué mejor? Sí, profe. Genial. Bueno, avanzamos. ¿Se entiende entonces? A ver, algunas cuestiones a considerar. Yo, para resolver que un estado necesita saber en qué estado estuvo antes, la forma de resolverlo en la máquina de estado es con el pseudoestado, estado con historia, indicando este estado necesita tener historia para saber de dónde viene, ¿sí? Eso es lo que hacemos acá. Si yo tengo esa situación en mi máquina de estado, significa que lo tengo que resolver a nivel de estructura. Entonces, a donde pienso, bueno, necesito o 2 punteros o una clase cambio de estado. Ahora, la situación inversa. Si yo tengo una clase cambio de estado, ¿eso significa que tengo que tener estados con historia? No siempre. No siempre, correcto. La respuesta es no. O sea, ustedes cuando hagan este análisis lo que tienen que pensar es mirar la máquina de estado y pensar
Yo tengo alguna situación a donde desde un estado tengo que saber a qué otro estado volver, tengo que saber, y la palabra clave ahí es volver. Tengo que saber de dónde venía para poder volver. Porque si la respuesta es sí, tengo que poner una historia. Pero eso es una situación que se da en determinados escenarios de negocio particular. No se va a dar siempre. ¿Sí? Entonces analizo la dinámica, ¿sí? Analizo la vista dinámica de los distintos cambios de estados que sufre un objeto. Sí, Gastón. Sí. La respuesta no sería tiene, sino que puede. Eso depende, cuando estamos armando el modelo de dominio y estamos haciéndolo un modelo de análisis, uno de los focos que tenemos es el bajo acoplamiento. Entonces, en función de eso, ¿qué te parece? Si yo quiero mantener el acoplamiento bajo, ¿debería tener las dos relaciones? Bueno, mientras más relaciones tengo, ¿cómo es el acoplamiento? Mientras más relaciones entre clases tengo. Aumenta, profe. Aumenta. Entonces, si yo quiero mantener el acoplamiento bajo, trato de poner la menor cantidad de relaciones posibles. Si yo tengo la solicitud que está vinculada con el cambio de requerimiento, ¿yo puedo saber cuál es el estado actual de esa solicitud? Bueno, claro. Voy y busco el objetito que tiene la fecha más actual de los cambios de requerimiento, y a ese le pregunto, bueno, ¿a qué estado apuntas? Entonces, ¿lo puedo saber? Sí, lo puedo saber. Ahora, cuando uno va avanzando y refinando los modelos, a veces empieza a decidir, tomar algunas decisiones de diseño y de análisis también, que hacen que, bueno, el acoplamiento va a ser un poquito mayor, pero mejoro otras cosas, como la performance, como la cohesión, los métodos van a ser más simples. Entonces, por ahí después he decidido, bueno, pero quiero tener todos los cambios de estado vinculados a esa solicitud, pero también quiero tener una ruta derecha al estado actual. Entonces pongo el puntero al estado actual también. Va a pasar mucho, y cuando lleguemos a trabajar más con el workflow de diseño y con los modelos de diseño, van a ver que lo vamos a hacer. ¿Sí? Entonces, ¿es obligatorio? No, no es obligatorio, porque yo lo puedo resolver sin tener esa relación. Pero seguramente que más adelante decido, y bueno, no me sale la palabra de como disminuir el acoplamiento, sacrificar un poco el acoplamiento, a los fines de mejorar otras cosas, ¿sí? Como una performance. ¿Se entendió, Gastón? De nada. Bueno, sigamos. Entonces, de nuevo, lo que quiero que quede claro es que no siempre que tengo un requerimiento que tiene que ver con que necesito saber el tiempo que pasó esa solicitud en un estado, necesito saber cuándo pasó la solicitud a ese estado, o necesito saber quién hizo ese cambio de estado. Todas esas son requerimientos vinculados a que tengo una clase cambio de estado. Que eso no quiere decir que necesito estado con historia. Pero al revés sí, si tengo un requerimiento donde necesito saber a qué estado volver, tengo que hacer un cambio en la estructura. Algún cambio en la estructura voy a tener que hacer. O agrego una clase cambio de estado, o agrego un puntero al estado anterior. Bueno, ahora vamos a otro concepto más. Teníamos una regla de negocio que nos decía esto, ¿no? Inicio el proyecto de desarrollo, y el proyecto de desarrollo tiene distintas etapas por las que va a pasar esa solicitud. Adentro, en el contexto de ese proyecto de desarrollo, la solicitud está en el proyecto, ¿sí? Se está desarrollando, digamos. Pero adentro de esa solicitud hay un proyectito que va pasando por estos estados, por estas etapas: requerimiento, análisis, diseño, implementación. Yo, desde el punto de vista de la solicitud, de la abstracción de la solicitud,
con saber que está en el proyecto me alcanza. El problema es, ¿qué pasa si se suspende? Si se suspende cuando estaba haciendo la implementación. ¿Sí? Yo acá, se suspendió cuando estaba haciendo la implementación. Porque lo que sea, vino la pandemia y suspendí el proyecto. Cuando finalmente me acomodé y quiero retomarlo, ¿a dónde debería retomarlo? ¿En qué estado? O sea, si miro la máquina de estado, ¿en qué estado? En el estado en desarrollo. Pero voy a empezar de nuevo con los requerimientos. ¿Qué les parece? No, debería de tomar en la etapa en que quedó. Lo retoma de donde se quedó. Exactamente. Entonces tengo que resolver de alguna manera eso, ¿no? Tengo que poder distinguir en qué etapa está para poder volver a implementación, por ejemplo. Bueno, todas esas eran requerimientos vinculados a esta situación de, bueno, ¿y cómo hago? Si yo a nivel de la solicitud, con saber que está en desarrollo me alcanza, pero después necesito como un doble clic de, pero ¿y en qué parte del desarrollo está? Bueno, eso se modela de esta forma, con este símbolo infinito que está ahí, que lo que me indica es que en este estado hay una máquina de subestados. O sea, hay otra máquina de estado adentro para distinguir cada una de esas etapas. Y con esta flechita que tengo acá, lo que estoy diciendo es, bueno, adentro de esa submáquina también necesito saber en qué subestado estoy para que cuando lo suspenda pueda volver. ¿Hasta ahí está claro? Ahora lo que vamos a hacer es entrar adentro de ese estado y ver esa submáquina, que en este caso es bastante simple, ¿no? La solicitud va a entrar en requerimiento cuando se cree el proyecto y después va a ir moviéndose por las distintas etapas hasta que se termine. ¿Sí? Obviamente, como dice acá, esto es una súper simplificación de la realidad porque en un proyecto pasan muchas más cosas y hay muchos más cambios de estado, pero con esta regla de negocio como está declarada ahí, sería un caminito sin iteraciones, nada, bien cascada. ¿Se entendió lo que hicimos? Entonces teníamos una máquina de estado, pero necesitamos información más detallada sobre un estado particular que no la necesitamos en la vista general de la solicitud de requerimiento porque no me agrega nada, pero si quiero ver qué pasa dentro del desarrollo y además necesito saber la historia de ese estado para poder retomarlo en el caso de que se suspenda, bueno, lo indico con esta flechita, lo indico para decir que voy a necesitar historia. Y con este simbolito indico que adentro voy a tener otra máquina. Voy a aclarar que son dos cosas distintas, ¿no? O sea, yo podría tranquilamente tener un estado con subestados que no tenga historia. Usamos este ejemplo para que vean que se pueden dar las dos cosas, pero si hubiera sido el estado que tiene historia en evaluación cliente, por ejemplo, que tenga distintas etapas, qué sé yo, algo más que quiero hacer doble clic, y bueno, no habría una flechita el estado con historia porque no necesita saber nada a lo que tiene que volver. ¿Me expliqué, chicos? Sí, profe. Gracias, Matías. Bueno, esto es una máquina de estado igual que cualquier máquina de estado. No tiene ninguna cosa rara. Tiene estados iniciales, puede tener estados finales. ¿Se acuerdan que hablamos la clase pasada de que puede haber máquinas de estado que no tengan estados finales? Bueno, unos candidatos a eso son las submáquinas de estado, así le llamamos, submáquinas. ¿Sí? En este caso sí le tiene, porque yo despliego y después de que despliego, ¿sí? Saldría de acá a que se cierre el proyecto. ¿Sí? Tiene que haber pasado por todos estos estados, estos subestados del proyecto, la solicitud, perdón, para después de que se desplegó, ejecutarse este caso de uso y cerrar la solicitud.
¿Está claro? Entonces va a llegar a este estado y de ahí se ejecuta este caso de uso y va a pasar a este estado. Cuando yo tenga los objetos estado de esta solicitud, voy a tener un objeto pendiente de análisis, uno cancelado, uno en análisis, uno pendiente de desarrollo. Ahora que ya sé que tengo subestados, ¿qué va a pasar con este estado? ¿Va a existir un objetito en desarrollo proyecto? ¿Qué les parece? ¿Alguno? Profe, ¿se refiere a crear una clase dentro del dominio que sea propio del desarrollo? ¿Se acuerdan que hemos dicho que yo tengo mi solicitud, tengo la clase estado y las instancias del estado van a ser cada uno de los estados posibles? ¿Hasta ahí se acuerdan de eso? Sí. Sí. Ok. Entonces, mi pregunta es, o sea, que yo voy a tener un objeto pendiente de análisis, un objeto cancelado, un objeto en análisis, y así, pero cuando una solicitud pase de pendiente de inicio a en desarrollo, en realidad va a estar entrando acá, en requerimiento. Fíjense que el caso de uso es el mismo, el evento es el mismo, ¿sí? Dependiente de inicio de proyecto, paso a en desarrollo cuando se crea el proyecto y se asigna un equipo, que sería, llego acá. Entonces, el estado de la solicitud, en realidad, ¿cuál va a ser? En requerimiento. Requerimientos. Requerimientos. Requerimientos, exactamente. Y después va a pasar en análisis, diseño y así. O sea que este estado, en realidad, no va a existir, ¿sí? No va a ser un estado que va a ser una instancia, ¿sí? No va a existir un objeto en desarrollo proyecto de la clase estado, porque directamente voy a hacer que apunte al objeto en requerimientos. ¿Queda claro? Sí, profe. Ok. Entonces, vamos de nuevo. Estaba pendiente inicio, se inicia, y lo que hago es entrar a una submáquina. Entonces, ¿a dónde entro? ¿Cuál es la puertita de entrada en este caso? En requerimientos. Y ahí me metí, es como que estoy adentro de esa máquina de estado y voy a ir pasando ese proyecto. Empieza el análisis, se empieza a implementar, se prueba, se despliega, y para salir de ese estado se cierra el proyecto, ¿sí? Cuando me aprueban el despliegue, dicen sí, está bien, ya probé y el despliegue salió bien, se cierra el proyecto. ¿Hasta ahí estamos claros? Sí, profe. Entonces fíjense Profe. cómo nos quedó, ¿sí? No, le digo que quedó claro. Ok. Fíjense cómo quedaron nuestras máquinas de estados completas, ¿no? La máquina de la solicitud, donde indicamos, bueno, el estado inicial, los estados finales, que eran nuestros pseudoestados, ¿sí? Si está desestimada una solicitud, si está cerrada o si está cancelada, ahí muere, no la puedo retomar, ¿sí? Suspendida no es un estado final, porque sí la puedo retomar, pero tengo que saber a dónde. Entonces, para eso usamos el subestado de estado con historia. Y si ese a dónde es a una etapa particular, en este caso del proceso de desarrollo, tengo que indicar que necesito saber eso, y ahí es donde tengo mi submáquina de estados, con lo cual este estado lo exploto y lo hago que sea distintos estados. Para salir de esa submáquina, tengo que llegar a este estado inicial, no puedo salir de esa submáquina si no llegué hasta ahí, ¿sí? Con este modelo. Y cuando llego se ejecuta este caso de uso y recién se cierra. Adentro de mi solicitud ven que están fallando todos los métodos que fui encontrando para hacer cada una de las transiciones. En la máquina y en la submáquina, iniciar implementación, ves que está acá, iniciar implementación. En esta máquina no la veo, porque está todo acá adentro, ¿sí?
¿qué pasa con mi estructura? También queríamos saber quién es el responsable de cada intervención y saber en todo momento cómo va avanzando, ¿sí? ¿Qué le va pasando a esa solicitud? ¿Cómo resolvía eso a nivel de estructura? Con una clase cambio de estado, ¿cierto? Entonces, este requerimiento de acá, que quiero saber quién hace cada cambio de estado y quiero saber en todo momento cómo fue avanzando esa solicitud, cuándo empezó, cuándo terminó, eso me obliga a una clase cambio de estado, ¿sí? Ya no podría haber resuelto el estado con historia solamente con un puntero al estado actual y un puntero al estado anterior. Porque resolvía la historia, pero no resolvía esto otro. No estaba guardando quién hacía cada cambio de estado. ¿En qué parte de esto yo estoy viendo quién hace cada cambio de estado? En ninguna parte, profe, hay que añadir otra clase. Pero está ahí. Miren bien. ¿Cómo Sí, el se...? responsable que Ah, vamos a mantener en la responsable. clase responsable. Exactamente. Esta relación es la que me dice, la solicitud de requerimiento 5 la pasó en análisis, le inició el análisis Agostina. Y después la suspendió, otro objetito, Agostina. Y la retomó y la volvió a análisis Agostina. Pero me creó la solicitud de requerimiento, me la creó porque estaba en mente de análisis, Tomás. ¿Me expliqué, chicos? Y chicas. Gracias. Bueno, entonces, así llegamos a otro tipo de requerimientos que nos pueden afectar cómo modelar nuestra máquina de estado. No todas las máquinas de estado que armemos, evidentemente, van a tener subestados, no todas las máquinas de estados van a tener estados con historia, ¿sí? Ojo con eso, no lo fuercen, ¿sí? No siempre hace falta, no tratemos de agrupar estados en una submáquina de estados cuando no es necesario, porque va a estar mal, básicamente, porque no tuvimos que hacer, fíjense que acá el análisis fue, ni siquiera nos habíamos dado cuenta que teníamos una submáquina hasta que no tuvimos que sentarnos a pensar qué pasaba con el desarrollo cuando se suspendía. Entonces recién ahí nos hace falta. ¿Es así tan simple darse cuenta? No, no siempre. Hay que pensarlo un poco, hay que ver qué nivel de abstracción necesitamos, qué queremos modelar. ¿Qué pasa si yo hubiera agarrado todos estos estados y los modelaba acá y no ponía este estado, sino que metía todo esto? ¿Estaba bien? Sí, estaba bien. Iba a ser un modelo que, madre mía, ¿no? Imagínense esa máquina de estado, si se les complicó el corte, imagínense que iba a haber flecha de estado con historia para todo, un lío bárbaro. ¿Y por qué? Porque justamente es ese análisis que tenemos que ir haciendo de a poquito para ir dándonos cuenta si la máquina de estado justifica o no. De nuevo, no es tan simple darse cuenta, pero estaría bien si yo no hago la submáquina y planteo directamente los estados modelados en una sola máquina de estado. Pero lo que esperamos es que ustedes empiecen a poder darse cuenta de eso y no fuercen máquinas de estados donde no van. En general, no van. O sea, es más común que no haya que sí haya. El estado con historia para mí es como que le sale más natural, pero también, ojo, ¿no? Porque no es que, como pongo la clase de cambio de estado, tiene que haber acá por acá algunos estados que debe tener que guardar historia. No, en una de esas la clase está y no hay ningún estado con historia. Bien. ¿Quieren preguntarme algo? ¿Quieren que repase algo? Conceptos que vamos a ver hoy, eso es todo. Así que ahora vamos a hacer un repaso de lo que vimos. Pero si quieren que vuelva para atrás algo, es momento.
Es que sí, pero te digo de nuevo que en realidad para cualquier caso donde yo tenga el cambio de estado, puede hacerme falta o puede no. Vamos con este. O sea, yo acá quiero saber, supongamos que la solicitud número 5 que creó Tomás y que analizó Agostina, ya está el consultor Gastón trabajándola, ¿sí? Entonces está en preparación propuesta. Si yo tuviera la solicitud apuntando, vamos a cambiar el punterito y vamos a usar este. Yo podría tener esto acá, y este sería el agarrate para que describa actual. Chicos, acá dice actual. Es una cuestión de fe. Si ustedes me vieran escribiendo, no tengo el mouse puesto, así que estoy escribiendo con el pad divino, ¿no? Profe, eso es lo que importa. Entonces, ¿qué pasaría? Cuando vino Gastón y empezó a preparar la propuesta, se creó la instancia de cambio de estado número, imaginemos que íbamos por 1, 2, 3, 4, 5, la 6. ¿Sí? El cambio de estado número 6, que no tiene número, pero como es el sexto objetito cambio de estado, vinculado a la solicitud de requerimiento número 5. ¿Sí? Creo entonces el objetito número 6 de cambio de estado, fecha y hora de inicio, miércoles, ¿qué día es hoy? 6, 7 de abril, 7 de abril creo. Miércoles 7 de abril, fecha de inicio, a las 9 de la mañana, apuntando a Gastón, que es el que hizo el cambio de estado. Y entonces está apuntando, dijimos, en preparación de la propuesta, ¿sí? PP. Entonces se creó ese objetito, entonces la solicitud de estado tiene, acuérdense que ven que es 0 a muchos, ¿no? Entonces tiene una lista de cambios de estado. En esa lista, cuántos objetos de cambio de estado tiene hasta ahora? Ahora que Gastón hizo el cambio de estado pendiente propuesta, en propuesta. 6, exactamente. Entonces tiene un vector con la posición 0, 1, 2, 3, 4 y 5, que es el sexto. Ahí metió el último objetito que acabamos de crear, de Gastón. Y si yo tuviera este puntero al estado actual, la solicitud número 5 estaba, digamos, en una mano tiene la fila de jardín de infantes de todos los cambiecitos de estado, uno atrás del otro, del 0 al 5, los 6 cambiecitos de estado. Y en la otra mano es tipo ronda, tiene agarrado al último, que es el en preparación propuesta. Cuando en realidad lo tenía agarrado a pendiente preparación de propuesta. Le soltó la mano para que se sume el último muchacho del jardín, se sumó y entonces agarró la mano del estado actual nuevo, ¿sí? En preparación propuesta. Entonces metí adentro de mi vector un estado más, adentro de los cambios de estados, o sea, metí adentro del vector un cambio de estado más que apunta al estado en preparación propuesta y a su vez al puntero del estado actual le agarré la mano del estado actual. No me hace falta nunca eso, nunca. Lo puedo resolver con métodos teniendo solamente el puntero a los cambios de estado. ¿Por qué lo quiero meter acá? Porque es una decisión de diseño donde digo, bueno, por ejemplo, los comportamientos en función del estado tienen una cierta complejidad que quiero aplicar patrones de diseño, que lo vamos a ver más adelante. Y cuando aplico patrones de diseño para poder aplicarlos, necesito conocer el estado actual. Entonces ahí agregué ese puntero. Pero no es que hay una situación de negocio que me obligue a necesitar esa relación. Porque cualquier situación de negocio donde yo necesito esta información, la puedo buscar por este caminito. ¿Está claro? No habíamos visto patrón de diseño.
No, es que no lo pongan, digamos, no hace falta. No, cuando estamos en el análisis, no hace falta. No la van a necesitar. Van a haber ejercicios donde nosotros sí lo ponemos, pero si ustedes lo hacen en un examen, lo hacen en un parcial y están haciendo el modelo de análisis, no es necesario. Así que no van a tener menos puntos porque no lo pusieron. Si después digamos, tienen que ser coherentes con su solución, por supuesto, si los comportamientos no demuestran que tienen pensado cómo resolver eso, y para eso fundamental este método me está diciendo que yo voy a poder saber cuál es el estado, ¿sí? Pero si su modelo es consistente y no necesito esto, ¿sí? Esto lo vamos a agregar posiblemente cuando estemos trabajando en el diseño. Y muchas veces lo van a ver. Si ustedes no lo pusieron en análisis, está igual de bien. Siempre y cuando, de nuevo, sean consistentes con ustedes mismos. ¿Está claro? Sí, sí. Ok. Ven que acá yo tengo el método es estado actual. O estado actual. Entonces lo que me tengo que preguntar es, ¿yo lo puedo resolver si no tengo esto? Y la respuesta es sí, porque lo que hace este método es recorrer a los 6 muchachitos que tenían en la fila y preguntarle, ¿vos tenés fecha de fin? Sí. Ah, no, entonces vos no sos el último. ¿Vos tenés fecha de fin? Sí. Ah, no, vos no sos el último. ¿Vos tenés fecha de fin? Sí. Y así llegó al quinto. ¿Vos tenés fecha de fin? No. Ah, vos sos el último. Entonces vos sos el estado actual. Devuélveme ahora, con este método, tu puntero. ¿En qué estado estás? Estoy en preparación propuesta. Estamos, no sé quién preguntó, pero se entiende si la respuesta es no lo pongas. En el modelo de análisis no lo necesitas. No hay que redundar en relaciones. Bueno, y esto era lo que les decía, ¿no? O sea, fíjense cómo mantenemos la consistencia de los modelos. Los distintos métodos que voy identificando en mis máquinas de estado, los voy incluyendo en la solicitud. ¿Van también en la clase estado estos métodos? No. No, va acá y va acá. Es el comportamiento que necesito para generar una instancia cambio de estado que apunte a en evaluación cliente. Pero el estado no tiene ningún comportamiento, no tiene que hacer nada. Tiene que esperar que le agarre la manito cambio de estado, nada más. Pero no hace nada. El estado existe, esa instancia existe y nada más. El cambio de estado tiene que tener algún método de los que aparecen acá en mi máquina de estado. No. Tampoco, no. Tiene que crearse cada vez que haya un cambio de estado y nada más. ¿Sí? Y setearse la fecha de inicio y el cambio de estado anterior se le va a setear la fecha de fin, igual que la fecha de inicio del nuevo. Y le tiene que llegar de alguna manera, que ya lo vamos a empezar a ver la clase que viene, el puntero al estado al que tiene que apuntar, y en este caso el puntero al responsable al que tiene que apuntar. ¿Sí? ¿Qué pasa con el diagrama de casos de uso? Tengo que corroborar que esos cambios de estados tengan su evento correspondiente en algún caso de uso. ¿Sí? Tengo que chequear las reglas de negocio para ver quiénes son los que hacen esos cambios de estado. ¿Sí? Que fíjense que da la casualidad de que además estos actores son después los que la información que voy a estar guardando en esta clase responsable, que no es el actor en sí, no es otra cosa, porque el actor es un actor del software. Pero también tengo que ser consistente, ¿no? Acá en este responsable no podría ser el cliente si estoy haciendo el cambio de estado de pendiente de propuesta en evaluación cliente. No es que lo voy a ver de alguna manera, pero es un análisis que tengo que ir pensando en función de las reglas de negocio que definí. ¿Preguntas?
Nos falta una cosita más, que esto es algo que se los cuento, pero prácticamente no lo usamos. Bueno, fíjense. Profe, Sí, ahí en el chat te estaban preguntando, no sé si alcanzó a leer. no. No veo, a ver, espérense que no veo el chat. ¿Cómo sería el caso? Con el paso del tiempo el estado cambia. Ahí entendí. Bien, buena pregunta. No, yo creo que en este caso no se da esa situación de negocio. Bien esa pregunta, pero espérenme que no me está respondiendo acá. La pregunta sería, si hay un cambio de estado que se le llama automático, si automáticamente, no sé, supongamos que era una regla de negocio que dijera, si después de 10 días de estar en análisis la solicitud no se movió a ningún otro estado, se suspende automáticamente. Supongamos que existiera ese requerimiento. Entonces, ese cambio de estado no lo hace nadie, lo hace el paso del tiempo. En ese caso, yo no pondría un responsable del tiempo, eso sería como un arreglo, digamos, para salir del paso, pero lo ideal sería que esta multiplicidad, ¿cómo tendría que ser? Exacto, 0 o 1, porque yo puedo tener cambios de estados con efectivamente un responsable, alguien que aprieta un botón y hace el cambio de estado, y cambios de estado donde no hay responsable porque se cambia automáticamente con el tiempo. Después hay distintas situaciones de negocio. Si hubiera una regla de negocio que dijera, y los cambios de estado que se hacen automáticamente se registran a nombre de la persona que estaba en el estado anterior. Bueno, esa sería otra regla de negocio distinta. ¿Sí? Ahí depende, pero supongamos que la base es, hay un cambio de estado que se hace automáticamente, y yo había definido que registraba el responsable, pero acá no hay ningún responsable, se resuelve teniendo un puntero nulo, ¿sí? No apunta a nadie. ¿Respondí la pregunta? Bueno, ¿qué me había preguntado? Tomás. Ahí está, gracias Tomás. Tenemos muchos delay, perdón. Bueno, lo que decían acá de la condición, efectivamente, cuando yo tengo transiciones que dependen del paso del tiempo, necesito condiciones de control para marcar eso. Ese ejemplo que les estaba dando ya recién, seguramente que yo tendría acá un self, que tendría una condición de control, y pasaron 10 días, y no, igual a no. Y no pasaron 10 días. Y otra condición de control acá que diría, y sí pasaron 10 días. ¿Sí? Las reglas de negocio vinculadas a cambio de estados automáticos requieren un análisis de condiciones de control. Es prácticamente seguro que van a necesitar condiciones de control, y que en general esa condición de control va a ser con un self y con una o más transiciones a otros estados. Pero si pasa esto, cambio de estado, y si no pasa, me quedo, y bueno, entonces el self va a aparecer. Tampoco me acuerdo quién dijo lo de las condiciones, pero se entendió ahí, ¿eh? Gastón. De nada. Bueno, vamos a este otro concepto. Fíjense que teníamos un requerimiento que teníamos, una regla de negocio, era que en cualquier momento anterior al inicio del despliegue del software se podía cancelar el proyecto, ¿sí? Entonces, ¿eso cómo lo teníamos resuelto hasta acá? Con esta transición, ¿cierto? De desarrollo, puedo pasar a cancelado, porque, digamos, todavía, mientras esta transición no pase, este es el único que no puede moverse a cancelado, justamente es un estado final.
todos los otros estados que no son finales se podían ir a cancelar. El suspendido no tiene sentido, por eso no está, pero todos los otros, fíjense que van a cancelar. Ahora, ¿qué pasa? Cuando armamos nuestra submáquina de estado, ¿qué dijimos? Que yo entraba por acá y salía por acá. Y no puedo salir de ninguna otra forma. Entonces, si se me cancela el proyecto cuando yo estaba en prueba, con esa regla que les acabo de decir, y no tengo forma de señalar, porque yo hasta que no pase en despliegue no puedo salir cancelado. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Cómo hago para decir desde acá? Es como si tuviera una transición acá. Esa información me está faltando. ¿Sí o no? Sí, sí, sí. Entonces, ¿cómo lo muestro a eso? Así. Acá estamos. Con otro pseudoestado que se le llama el punto de interrupción. ¿Sí? ¿Ven? Ahí lo que estoy diciendo es, agarro el estado cancelado, lo meto adentro de la submáquina para decir, bueno, en realidad también podría pasar que se cancele desde adentro de cualquiera de estos estados. ¿Sí? Y si no se cancela, va a hacer este caminito feliz, va a llegar en despliegue, va a esperar a que se ejecute el caso de uso, cerrar el proyecto y listo. Entonces saqué esta transición que teníamos antes, esta que iba así. Esta la hago desaparecer porque lo me meto adentro del estado y lo señalo de esta forma. Afuera sigue estando porque también tengo que marcar todos los otros que se pueden cancelar. ¿Me expliqué? Fíjense que además hay otras formas de modelarlo que son estas, ¿no? O sea, además de esta, puedo hacer parecido al estado con historia. ¿Se entendió? No es complicado no es de muy común uso, pero ¿para cuándo es? Y para cuando yo tenía mi submáquina, que en realidad me estaba faltando información, porque no estaba pudiendo decir que yo desde cualquiera de estos estados también podía cancelar, ¿sí? Y marco el punto de interrupción, porque no puedo meter un estado cancelado así como si tal cosa, si es el mismo que el otro. No, quiero decir, es el mismo. Entonces, estoy diciendo, lo interrumpo y voy al cancelado. ¿Sí? Este es el nombre oficial, exit point, ¿sí? Punto de salida o punto de interrupción. ¿Se entendió? Sí, profe. Ok. Profe, para que la submáquina transite a otro estado fuera de ella, ¿tiene que estar sí o sí en el último subestado que tiene o puede estar en cualquiera? Eso no me quedó claro. No, tiene que estar en el último estado. Justamente por eso es que tuvimos que hacer esto. Para salir y transitar al estado siguiente, tiene que haber llegado acá. ¿Sí? Al estado final. Como en este caso teníamos esta situación a donde podía transitar a otro estado como al cancelado y no necesariamente había llegado en despliegue, es que tuvimos que agregar el exit point. ¿Ahí quedó Perfecto, claro, Mati? gracias. Sí, No, sí. de nada. Ok. Bueno, repaso final. ¿Qué conceptos empezamos a sumar y cuáles ya habíamos visto? Ya habíamos hablado de los estados, ya habíamos hablado de las transiciones, su estado de inicio, su estado final, su evento y la acción o el comportamiento método que generaba ese cambio de estado. Hablamos de las condiciones de control, que acá no están puestas, pero eso lo vimos en la clase pasada.
Y hoy sumamos a los pseudoestados que ya habíamos visto, el estado inicial y el estado final, 2 pseudoestados más, el estado con historia, para indicar que un estado necesita saber en qué estado estaba antes, para poder volver a ese estado, y el exit point, o el punto de interrupción, para dentro de una submáquina de estados poder indicar cuándo puedo llegar a necesitar salir de esa submáquina desde algún otro punto que no sea el estado final de esa submáquina. Lo último que vimos es cómo marcar que un estado tiene otra máquina de estados adentro, tiene una submáquina de estados adentro, que no se ve en la máquina general, digamos, la primera abstracción que hacemos, sino que tengo que entrar a ese estado para poder ver esos subestados a los que pasa, que después van a pasar en la práctica a ser instancias de la clase de estado. Algunas cositas a tener en cuenta. Ya les había dicho esto, ¿no? Hay más cosas para ver de la máquina de estado, no vamos a ver todo en las clases teóricas, esta es la última clase que tenemos, así que eso hay que leer el libro de Húmelo 2.0, la unidad que habla de diagrama de máquina de estados, para conocer todos los elementos que usamos. De todas maneras, no vamos a hacer foco en el práctico en ninguno de los temas que no hemos visto, ¿sí? Práctico solamente vamos a tener hasta acá. Los estados compuestos son los estados que tienen su máquina de estado, ¿sí? Es este estado, con este simbolito le estoy marcando que es un estado compuesto, ¿sí? ¿Cómo hago para ver la máquina? En una herramienta IDE lo que tengo que hacer es doble clic sobre ese estado y se abre la submáquina. Acá tienen otro ejemplo de una submáquina que fíjense que lo que está diciendo es que no tiene un estado final, ¿sí? Entonces va pasando por estos distintos estados y en el caso en que no tiene estado final, en realidad lo que estoy diciendo es que ahí sí voy a poder salir desde cualquiera, es como si tuviera punto de interrupción acá y acá. Porque este es un ejemplo de, ¿vieron, por ejemplo, en los shopping esas pantallas que hay con publicidad puestas por ahí? O en Chacabuco y Boulevard Ilia, por ejemplo, que hay una pantalla gigante. Estos son puntos de... no me va a salir el nombre, pero son, bueno, eso, pantallas de publicidad, puntos publicitarios, digamos. Bueno, esos puntos publicitarios van pasando por distintos estados, cuando lo voy a instalar, lo inicio, empiezo a trabajar, y una vez que está puesto ahí, y bueno, va a pasar por estos dos estados, y pueden pasar meses en que van a estar sincronizando la información para mostrar las publicidades, reproduciendo la información, y así. Eso es lo que está representando. Bueno, y eso es lo que estamos diciendo acá, ¿no? Que una máquina de estado compuesto, una submáquina de estado, puede no tener esta inicial. Todos estos son pseudoestados, ¿sí? Son, uy, divino, me salió el subrayado. Son formas de señalar alguna información extra respecto de un estado. Cerramos. ¿Qué es el estado de un objeto? ¿Se acuerdan que un objeto tenía estado, identidad y comportamiento? El estado de un objeto como concepto general es el valor de sus atributos. Había algunos atributos que pueden ser variables en el tiempo y otros que generalmente no cambian. El DNI, el legajo es algo que no cambia. El estado civil sí cambia. Los atributos que son variables son los atributos candidatos a que necesitemos generar una máquina de estado, ¿sí? Esto me interesa que quede claro. Un objeto no va a pasar por todos los estados, ¿sí? La solicitud de requerimiento número 5 puede hacer un caminito feliz de que sea aprobada la propuesta, se haga el desarrollo, se apruebe el despliegue y se cierre, o puede ser que tenga otra vida, o puede venir una solicitud número 6 que se cancele. Entonces,
La solicitud número 6 pasó a cancelada y nunca pasó a cerrada. Y la solicitud número 5 pasó a cerrada y nunca pasó a cancelada. ¿Sí? Un objeto llega a un estado final y ahí termina. Ya de entrada, si tengo más de un estado final, no hay manera de que un objeto pase por todos los estados. ¿Está claro eso? Sí, profe. ¿Se entiende por qué, no? Si toma el valor de un estado final, no va a poder tomar el de ningún otro, porque no se puede mover de ahí. Ahí es donde deja de variar su estado. Bueno, ¿en base a qué construimos las máquinas de estado? Al valor de uno más atributos. Los ejemplos que hemos visto acá son en función del valor de un atributo por referencia, que es el estado, pero podría ser en función del valor de un conjunto de fechas, por ejemplo. ¿Sí? La fecha de evolución, la fecha de cancelación, la fecha de cierre, y en función de eso podemos armar una máquina de estado. Es fundamental la consistencia entre los modelos. ¿Sí? Acá estoy trabajando dentro del contexto del modelo de análisis con un diagrama de máquina de estado para ver una vista dinámica, con un diagrama de clases para ver una vista estática. Los dos son parte del modelo de análisis, y estoy armando también, estoy trabajando y viendo que sean consistentes con modelos anteriores, de workflow anteriores, como es el modelo de casos de uso, con un diagrama de casos de uso que muestra una vista de comportamiento estática de los requerimientos del software. Tienen que ser consistentes todos. Si identifiqué un caso de uso en mi máquina de estado, ese mismo caso de uso con ese mismo nombre, con ese mismo número, si lo estoy numerando, tiene que ser el que esté en el diagrama de casos de uso. El método que puse en mi diagrama de clases, si es el que provoca la transición de estado, tiene que estar en mi máquina de estado. ¿Dudas? Pierdo el puntero. ¿Dónde está? Acá. Nada, algo que preguntar, compartir, quejarse. Profe, usted había dicho que era la última clase esto, ¿es la última clase interparcial o de este tema? ¿Cómo es eso? No, esta es la última clase de este tema, de máquina de estados. ¿Sí? La clase que viene, vamos a seguir trabajando con el modelo de análisis. ¿Sí? Estamos en la unidad 1 del programa. ¿Sí? Primero la unidad 1 era un repaso de lo que vieron en análisis, en la materia de análisis de sistema. Y después empezamos con un tema de esta materia en sí, que se supone que el año pasado también, bueno, o cuando cursaron análisis de sistema deberían haberlo empezado. Ese tema es workflow de análisis, o modelo de análisis. Dentro de modelo de análisis, acá estamos, ¿sí? Nosotros estamos parados acá, y estamos trabajando en uno de los artefactos que es las clases de análisis, y estamos refinando esas clases de análisis con el diagrama de máquina de estados. ¿Sí? La clase que viene vamos a empezar a trabajar con estos diagramas. Primero con diagrama de comunicación y después con diagrama de secuencia, ¿sí? Para ya trabajar en las realizaciones de caso de uso, que fíjense, son parte del modelo de análisis, pero ahora ya nos enfocamos en vistas dinámicas de objetos. ¿Sí? Acá estábamos en una vista dinámica, pero de clases. ¿Está claro? Sí, profe. Una pregunta. Sí. De lo que no vimos hoy, tipo de lo que tenemos con la bibliografía, algo que tenga que, algo en específico, ¿querés que nos fijemos o lo leemos solamente? No, lo tienen que leer, a ver, y por supuesto que el teórico va a estar más enfocado en lo que sí vimos, ¿no? Pero por ahí conocer qué son los pseudoestados, ya, por ejemplo, digamos, de diagrama de máquina de estados, no vamos a ahondar mucho más en el teórico tampoco, pero que tengan claro que son los pseudoestados, que hay otros pseudoestados además de estos que vimos, van a ver que tienen condiciones, hay un montón de otros modelados que no vamos a hacer foco porque no nos interesa modelarlo en el práctico, y este tema está muy vinculado con el práctico. ¿Sí? Más adelante, si llegamos lo vamos a ver en el teórico, pero si no,
por ejemplo, sí va workflow de análisis al teórico. Y en una de esas, eso no tiene nada del tema en sí, no tiene nada de práctico asociado. O sea, lo que tiene asociado es esto que estamos viendo, pero cuáles son los trabajadores, cuáles son las actividades, esos conceptos, y capaz que los tienen que estudiar solos. Y es importante que lean el proceso unificado en la unidad, el capítulo 8, creo que es el de workflow de análisis. ¿Qué preguntó Ezequiel? ¿El exit point se usa solo para cancelar o se puede usar para ir a otro estado como suspendido, por ejemplo? No es que es solo para cancelar, pero en este caso no nos hace falta indicarlo para suspendido, porque para eso usamos otra forma de indicarlo. ¿Que se acuerdan cuál fue? Espérense que de nuevo no me está respondiendo. Ahí llegó. Acá. No, acá no. Acá. Cuando nosotros marcamos que esto era un estado compuesto, también indicamos con esta flechita de acá que íbamos a guardar historia para poder saber a qué estado de suspendida pasábamos, ¿sí? Pero ahí no me hace falta el punto de interrupción, porque el punto de interrupción lo usamos en este caso para decir salgo y ahí muere mi solicitud, porque en cancelado murió. Es un estado final también, ¿sí? Pero podría haber otro punto de interrupción para algún otro estado final que yo diga, bueno, ahí murió, ¿sí? Pero el suspendido, la posibilidad de pasarlo a suspendido y que necesito saber en cuál en particular, se marca con este. ¿Se entendió? ¿Ezequiel? Ven. Bueno. ¿Alguna otra duda? Entonces, clase que viene, de nuevo, vamos a trabajar en realización en el caso de uso y vamos a empezar con el diagrama de comunicación, que también es tema de práctico. Realización en el caso de uso de análisis es tema de práctico, máquina de estado es tema de práctico. Y todo eso va al teórico también, al parcial teórico. El parcial teórico es fines de mayo, me parece, que está reservado, así que miren la fecha y está puesto en el... Está puesto en el... en el aula virtual. Muchas gracias a Joaquín que subió lo de los ceros, se ahorraron el reto porque Joaquín lo subió. Me están faltando un montón de gente que suba, ¿no? La idea era que seamos solidarios con sus compañeros y suban los ejercicios para... Claro, son los grupos que nos pusieron. Los grupos que nos pusieron, exactamente, porque los otros ya bien. tenemos grabados. Bien, me quedo tranquilo entonces. Pero había, por más que el tema se haya dado, había otros grupos que habían... que tenían el mismo tema, que quizás sumen alguna información que los chicos no tienen. Por supuesto que respalden eso, el que vaya a estudiar con esos videos, respalde eso con la bibliografía, ¿no? Porque yo no estoy ahí en el video para aclararles si hay algún concepto que hay que reforzar, si no están así, hay que cambiarlo, ¿sí? Así que, nada, tengan en cuenta eso. El parcial teórico es el 26 de mayo. Está puesto en el aula virtual, ahí pegado en la primera hojita. Y el parcial práctico es el 5 de junio. ¿Sí? Tienen tiempo ahí para... yo les recomiendo que estudien las dos cosas con tiempo, pero después tienen 10 días para poder haber cerrado el práctico y poder enfocarse en el teórico. ¿Qué libro hay que usar para respaldar el teórico? Tienen que mirar en la bibliografía, estamos en la unidad 1, la bibliografía que está en la unidad 1 es lo que tienen que respaldar. La bibliografía está en la modalidad académica, que está subida ahí en
y fíjense que tienen una hojita también que dice material bibliográfico de referencia con las cosas que les podamos subir. Los libros, por ejemplo, el libro de Gama, que no va para este parcial, no les podemos subir el libro porque es un libro entero. Pero ven en la primera hoja en la que dice general del aula virtual, ahí tienen modalidad académica DSI 2021 y ahí cada unidad tiene su bibliografía. Y después en la segunda hojita que dice material bibliográfico de referencia, tienen alguna bibliografía subida que sí se puede compartir, digamos. Y la que no, y bueno, tienen que comprar el libro, sacar fotocopia, buscar si está en algún lado, etc. ¿Algo más, chicos? No, eso no. Esos van, UML 2.0, de Arlo, el proceso unificado de desarrollo, la unidad hasta la 8, y hacemos foco en la 8 en este parcial, el capítulo. Creo que es el 8, el de Workflow de análisis, chequenlos. Y después sí vimos paradigma orientado a objetos, repasamos, ¿se acuerdan? El libro de Bush. Bueno, revisen ahí todos. Después vamos a ver otras cosas como patrones GRASP, eso vamos a verlo en la clase que viene, no la otra. Bueno, eso también hay que repasarlo. Bueno, no de nada, Alejo. Nos vemos el miércoles. Intento con el vuelo porque no les van a quedar tantas clases. Chao. Muchas gracias. Chao. Gracias a ustedes. Muy buena clase. Gracias.